Buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más. Y bueno, ayer, concretamente el domingo, no hubo vídeo. Tuve una visita inesperada de una muy querida amiga, que también es familiar, además cercana, además de ser amiga. Y bueno, pues no pude realizar el vídeo que tenía preparado para Mundo Azul Plus, que ya sabéis que son los domingos. Pero bueno, lo dejamos para el siguiente domingo y hoy volvemos a acudir a la cita con Mundo Azul, ya que tenía pensado diferentes vídeos, estuve dándole vueltas al tema de realizar en Mundo Azul lo que ya os comenté, tocar de vez en cuando de una forma muy determinada, de una forma muy específica la política, siempre con un sentido, siempre con una moraleja. Me dijisteis que sí. Me dijisteis que os gustaría, que es algo que podríamos implantar en el canal, además de tocar temas de experiencia personal, además de tocar temas de misterio, del fenómeno ovni, de criptozoología, de seres, de contacto con criaturas, de, la conspiración más profunda, también temas de espiritualidad, temas del libro Urantia, temas de Caballo de Troya, temas de otras religiones. Y os pregunté si desearíais también ese tema y me dijisteis que sí, que la política es un caso que vosotros os apetecería tocar y sobre todo el ver cómo Mundo Azul abordaría ese tema, con lo cual es algo que haremos. Y en su momento yo pensé, hace un par de días, cuando os lo estuve preguntando, y dije, pues el lunes a lo mejor podríamos tocar el primer tema. Pero ¿sabéis qué? Con todo lo que está pasando, todo el tema de la guerra de Ucrania, todo el tema de Rusia, todo el tema de la OTAN, todo el tema de la guerra, en definitiva, de esa lacra, de los intereses políticos, de los intereses económicos y de esos subterfugios, de esos engaños, de esas tropelías que se cometen y, en definitiva, de ese crecimiento exponencial y visceral económico que lo único que hace es sangrar al ser humano y a su ética. Se me ha venido, como se suele decir, a la cabeza una cosa que yo creo que es muy importante, muy necesaria y sobre todo que creo y considero, aquellos que me veis, aquellos que seguís Mundo Azul, va a proporcionar un aliento, un poco de oxígeno y sobre todo os va a proporcionar una perspectiva. Todos aquellos que tengáis televisión, que tengáis móvil, que tengáis ordenador, que tengáis redes sociales, os habrá pasado como a mí. Habéis estado en estos días, desde que estalló la guerra, consumiendo noticias de unos, de otros, que te especulan, que te dicen, que te comentan, unos propaganda prorrusa, otros propaganda pro-occidental, otros propaganda opinión propia y personal. En definitiva, un absoluto caos y en medio, como siempre digo, estamos los de siempre, ¿no? Estamos los que lo sufrimos y sobre todo los que vemos cómo la economía de nuestro país, la economía de nuestra casa, de nuestra familia, mengua, se deteriora y a nadie parece importar. Y por ello, como digo, de repente, una especie de revelación, de epifanía, he decidido hacer este vídeo porque considero que de vez en cuando, y sobre todo cuando estas circunstancias suceden, es bueno respirar, es bueno alejar las mentiras, es bueno echarse hacia atrás y, más que pensar en la situación, intentar volver a reconectar con lo que tenemos dentro. De primera instancia, nunca dejar de darle la mano, ¿no?, a ese ajustador, a esa chispa, a esa luz increíble que tenemos dentro. Pero entiendo que hay circunstancias en la vida que nos impiden o que nos llevan por caminos de forma premeditada, eso no lo dudéis. Y se me ha ocurrido que todos hoy hagamos un ejercicio de tranquilidad, de sosiego y sobre todo de reconexión. Y qué mejor manera que hacerlo con el mensaje, un mensaje atemporal, que por eso se llama este vídeo así, de un ser increíble, un ser maravilloso, un hombre Dios, ya sabréis de qué estoy hablando, que hace más de 2000 años estuvo en esta tierra bajo una serie de circunstancias y bajo una serie de condiciones y nos legó algo, nos legó muchas cosas e hizo muchas cosas, ¿no? Como dice
como dice la Biblia, ¿no? Si todas las cosas que hubiera hecho Jesús de Nazaret tuvieran que estar escritas en un libro, no habría libros en la tierra para contener todas las cosas que hizo. Pero sí nos legó un mensaje bastante importante, y no solo bastante importante, sino un mensaje sencillo, un mensaje que es atemporal porque está vivo. Da igual en la circunstancia en que lo escuches, da igual en el momento histórico o en el contexto, da exactamente igual. En el momento en el que te das cuenta de ese increíble legado, de ese increíble mensaje, de ese increíble fuego que te recorre las tripas, o a mí por lo menos así me sucede, cuando me paro a pensar en ello, veo el horror y la barbarie que estamos cometiendo y lo infantil que somos en muchas circunstancias, y cómo el ser humano, al margen de haber o no perdido el norte, ha olvidado ese mensaje, o si no lo ha olvidado, por lo menos está muy lejos de cumplirlo. Es un mensaje esperanzador, es un mensaje mágico, es un mensaje lógico, es un mensaje sencillo de adquirir y sencillo de transmitir. Hoy, amigos míos, para, como digo, tomar un poco de perspectiva, de aliento, de esperanza, que en definitiva es ese mensaje, un mensaje que enciende los corazones para bien de los hombres, no para mal. Hoy, amigos míos, vamos a intentar descubrir nuevamente, escuchar, investigar y describir el mensaje de Jesús de Nazaret. Como digo, un mensaje atemporal. Hoy va a ser un vídeo un poco más o menos diferente. Aquí tengo mi taza de té. Como digo, vamos a relajarnos, vamos a intentar vislumbrar una realidad diferente a la que nos intentan vender. Vamos a rebajar el nivel de odio, vamos a rebajar el nivel de estrés, de frustración, de miedo, que es eso en definitiva lo que pretenden, lo que quieren. Y este mensaje nos va a ayudar a ellos sin lugar a duda. Pero en la historia, sobre todo antes de Jesús de Nazaret, ha habido muchos otros maestros, otros muchos mensajes que han intentado despuntar o perfilar el posterior mensaje del Hijo del Hombre. Por ejemplo, Melquisedec que vivió 1900 años antes de Cristo, ya hablaba de la revelación y fortificación de la figura en un Dios único, en el Altísimo, en el Elohim. No sabemos mucho acerca de Melquisedec, pero lo poco que sabemos, su mensaje, parte de su mensaje, que el resto se ha perdido o se ha diluido entre cientos de miles de creencias, era ese, el concepto primigenio de un Dios único, un Dios que está ahí. Y eso ya transforma las cosas y el diagrama y el panorama del mundo de forma completa. Porque ya no es una alegoría, ya no es un sentimiento, ya no es la adjunción o la adquisición de tal o cual religión, sino es una realidad patente y latente. También Siddhartha Gautama, Buda, que transmitía un mensaje directo a la serenidad, a la paz interior, a la armonía y a la preservación de la identidad del yo. Siddhartha Gautama vivió alrededor del 400 a.C. Pero también hay filósofos religiosos o seres increíbles como Lao Tse, que su doctrina o su filosofía era el análisis o parte del análisis de la naturaleza en su más amplio sentido, con el fin de obtener el enfoque acerca del funcionamiento natural de la existencia, para determinar cuál es el orden natural de las cosas, lo que llamamos comúnmente como armonía o equilibrio. Pero también estaba el famoso Confucio. Confucio hablaba acerca de las enseñanzas y el refuerzo de la ética, de la moral, para convertir al hombre en un auténtico refuerzo de la virtud excelsa, o sea, un hombre digno de caminar en la tierra que pisa, un hombre digno de vivir en comunidad, un auténtico caballero, podríamos llegar a decir incluso. Pero también luego había filósofos, como por ejemplo Aristóteles, el cultivo de la razón, de las disciplinas que hacen grande al hombre, como la metafísica, la teología,
la lógica, la ética, la política, las matemáticas, la astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hubo otros filósofos, como Sócrates, Platón, y otros tantos muchos que precedieron a Jesús de Nazaret, otras muchas doctrinas, otras muchas filosofías, y probablemente muchas personas que se perdieron en el tiempo y que no llegaron hasta nosotros, o bien porque los escritos se perdieron, o bien porque incluso ni siquiera dejaron escritos. También ha habido maestros posteriores o personas humildes que han intentado hacer dentro de sus posibilidades lo mejor posible. Pero creo, amigos míos, y como digo, este mensaje no puede llegar en mejor momento ni en mejor hora, y por eso he decidido ahondar y profundizar en él. El mensaje que recibimos hace más de 2000 años de un ser increíble. Hago recopilación, me da igual del libro de Urantia, me da igual del caballo de Troya, me da igual de la Biblia, me da igual de los textos apócrifos, me da igual. Una idea, una visión que todos tenemos de Jesús de Nazaret y que a grosso modo, en un compendio generalizado, todos conocemos. Seas o no católico, seas o no cristiano, estés más cerca del occidental o más lejos. Todos conocemos la figura de Nazaret, tanto si lo miras desde religiones que de alguna u otra manera son hermanas, como el cristianismo, como el judaísmo o como el islamismo, o religiones que están, si no en las antípodas, en un concepto muy diferente, como el brahmanismo. Como digo, da igual desde el punto de vista en el que lo mires, todos tenemos, y eso es otro de los aspectos tan mágicos de este mensaje, todos tenemos una visión parecida a pesar de los pesares, a pesar de las guerras, a pesar de la mala propaganda que se han hecho las religiones de ello, a pesar de las tergiversaciones, a pesar de lo humano, como se suele decir, un mensaje, una figura que nos ha llegado al día de hoy, increíble y para sorpresa de todos, de una forma limpia y que ha llegado directo al corazón. Por algo será, por eso digo que es un mensaje atemporal. Uno de los aspectos de ese mensaje, y es increíble, mirad la fortaleza de una simple frase: todos somos hijos de Dios. Esto trae unas connotaciones, como digo, al margen de lo eclesiástico, de lo religioso, de lo monástico, da igual desde el punto de vista en que lo mires, pero incluso hasta si lo miras de forma pulcra, de forma aséptica, la implicación y la connotación ética que tiene el hecho de decir que todos somos hijos de Dios es que inminentemente todos somos hermanos. Es algo consecutivo, es algo que no está explícito, pero sí lo está también, y de forma sobre todo implícita. Otro de los aspectos de ese mensaje es que todos somos hermanos, y además lo repite en la frase: todos somos hijos de Dios, por lo tanto, todos somos hermanos. Y de una forma literal. El tercer aspecto de ese mensaje, podríamos sacar miles, yo estoy sacando unos pocos, pero vosotros podéis sacar un diagrama entero de cientos de miles de puntos. Venimos a la tierra a experimentar en la carne por qué venimos del Espíritu. Fijaros, por favor, venimos a la tierra a experimentar en la carne por qué venimos del Espíritu, por qué nos llamamos verdaderamente hijos de Dios, por qué obtenemos ese sentimiento placentero, no solo cuando hablamos de Dios, sino cuando lo experimentamos. Y eso, indudablemente, como el dedo que apunta a la luna, el dedo no es la luna es la meta. Y nuestro sentimiento nos está indicando no solo de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Al margen, como digo, de las circunstancias que pasan y que sobrevienen al mundo. Esas mentiras, esos subterfugios, esas tropelías tan grandes y tan enormes. Pero venimos a la tierra a experimentar en la carne, a saber realmente por qué somos hijos de Dios, por qué venimos del Espíritu.
Otro de los aspectos es nadie puede ofender a Dios. Como digo, da igual del texto religioso en que lo saques, de la doctrina, del pensamiento, de la filosofía. Nadie puede ofender a Dios. Dios no es un mortal, Dios no es humano. Dios está muy por encima de eso. ¿Una hormiga puede ofenderte? Pensar en ello. Otro punto importante es la esperanza. Es uno de los primeros mensajes. Por Dios, un mensaje de esperanza. Y ya lo has encontrado todo. Muchas veces, amigos míos, caminamos por este mundo en soledad, en virtud de dar un tropiezo y de caer al vacío más profundo que nos podamos imaginar. Y la esperanza es lo único que nos concede luz, que nos alimenta. Un mensaje que hace 2000 años te dice que la esperanza es realmente uno de los primeros mensajes. No es revolucionario, es fuera de tiempo, incluso para nuestro propio momento, según cómo están las cosas. El sexto punto que yo he sacado es: Dios nos imaginó y nos creó. Realmente, no los dioses, no de una forma para trabajar y para obligarnos y para esclavizarnos y para que le adoremos y para que... No, para nada. Simplemente nos creó y nos imaginó. Todos, el séptimo punto, todos venimos con una misión, con una trascendencia de vida, con un porqué, con un cometido, con un objetivo claro y dictaminado, aunque creamos que esto no es así, pero es cierto, todos cumplimos, queramos o no, nuestro destino, para bien o para mal. Incluso los que lo cumplen para mal, también lo están cumpliendo para bien. Porque dicen, hay una frase que a mí me encanta que dice: la oscuridad solo sirve para realzar más la luz. Vosotros coger un dibujo y utilizar esa disciplina que se llama tenebrismo, que por ejemplo la utilizaban mucho parte de la doctrina flamenca de pintura. Todo muy oscuro, todo muy tenebroso, todo muy... Incluso esa oscuridad sirve para realzar cierto tipo de aspectos de la figura humana, animal o paisajística que existe en ese momento. Por lo tanto, incluso la oscuridad sirve para realzar y para recalcar todavía más el norte, la brújula interna de lo que está bien y de lo que está mal. Incluso las tropelías tienen sentido para que en este mundo encontremos un punto de unión. Eso está mal, eso no está bien, eso no es beneficioso. Y eso queda calado en nuestro psique. A lo mejor no para todos, pero sobre todo no identifiquéis lo que hacen unos pocos con lo que hacemos muchos. Esa es otra de las mentiras que nos intentan constantemente meter. Y este mensaje de Jesús de Nazaret nos lo dice. La vida, el octavo punto, la vida es un juego donde puedes encontrar distintos escenarios, buenos y malos, que te servirán en tu crecimiento. Todo en la vida, todo. Yo siempre digo, para bien o para mal, aunque yo quiero creer que es para bien. Siempre lo digo porque creo que es así. Y realmente incluso hasta las adversidades, en ese momento evidentemente clamas al cielo y te cagas en la madre que lo parió a todo. Pero con el tiempo y con la perspectiva te das cuenta de que todo surge por un bien. Todo hay una circunstancia que genera un aprendizaje, un crecimiento o una iniciativa que crees que es por un bien mayor. El noveno punto es: somos la envidia de los mundos y somos los únicos que tenemos esa chispa, esa vibración de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Un mensaje, amigos míos, una chispa, una vibración que es tal cual, de hecho así lo dice la Cábala también, una vibración, algo dentro que no sabemos, está aquí,
utilizar y ver y manipular, pero que está dentro, que constantemente, en cada circunstancia, en cada instante, nos está hablando y nos está direccionando, intentando servir de eso, de brújula, de esto está bien, esto está mal, confía y ve por este camino. Esa vibración, esa chispa divina. El 10º punto es: somos seres limitados. Por lo finito no podemos comprender la naturaleza de Dios y su creación en la carne. Hay cosas que suceden que evidentemente por perspectiva no podemos tenerlo todo controlado y mucho menos podemos tener esa capacidad de amplitud generalizada para ver el porqué de las cosas. Pero si creemos en Dios, si creemos en los primeros puntos, sabremos entender y comprender que Él está ahí y Él vela por circunstancias que a ti se te escapan, a ti, a mí y a todos. Y que no tenemos esa capacidad porque no tenemos esa naturaleza, porque somos finitos. Y no podemos ir más allá, al igual que no podemos tener una vista panorámica de 360 grados. No podemos hacer otro tipo de cosas y sobre todo no podemos anticiparnos a circunstancias que pueden o pueden no ocurrir. Estamos en el aire, estamos en sus manos. El punto 11 es: todos somos inmortales desde que nacemos, porque fuimos imaginados por Dios. Es como un sello, certificado de nacimiento. Tú eres un hijo de Dios. Y por eso tienes unas ventajas, unos dones y unas virtudes. Y gracias a ello eres inmortal. Evidentemente no tu carne física, pero lo eres. Y probablemente en un futuro descubrirás la veracidad de esa afirmación. El punto 12 es: Jesús vino también a experimentar la vida como sus criaturas. Era un requisito pedido por Dios para tomar posesión de lo creado, porque era su universo. Un ser que para poder llegar a lo más alto tenía que descender hacia lo más bajo. Decidme si eso no es un mensaje que solidifique y que ratifique la humildad más absoluta. Un ser que con un chasquido puede cambiarlo todo. El curso de los acontecimientos, la mentalidad, el panorama y el diagrama del universo entero, y se somete a la voluntad de un poder que está por encima de él y que de alguna manera demuestra que todos, incluso los más altos, están en sus manos. El punto número 13, que es de su mensaje muy importante, es: Jesús murió en la cruz no para limpiar los pecados del hombre, sino para demostrar que Él es el dueño, o uno de los dueños de la vida. Y así como Él resucitó, así el hombre también resucitará después del dulce sueño de la muerte. ¿Qué mejor manera que vivir una experiencia aciaga? ¡Un Dios! El motherfucker, como dirían ahora. Un Dios sometiéndose a un Dios mayor, humildemente, sometiéndose a las reglas que Él ha impuesto en la vida, en la materia, en la imperfección. Esas crueldades tan absolutas las padece en su propia carne, no solo como humano, sino el más aciago destino que te puedas llegar a imaginar en la cruz, para demostrar el fundamento y el propósito de la vida, que a pesar de sus dificultades está ahí para ser experimentada. Y sobre todo, y lo más importante, demostró que hay vida tras la muerte, con lo cual eso cambia el panorama radical de la composición, de la existencia misma de la vida. Si hay más vida después de la muerte, ¿cómo tengo que vivir mi vida? El punto número 14 es: hagas lo que hagas, estamos condenados a ser felices. Venimos de la imaginación de Dios y a Él regresamos en espíritu.
para iniciar la búsqueda de Dios en el no tiempo y espacio hacia el paraíso. Hagamos lo que hagamos, da igual el tiempo que tardemos, las generaciones, los miles de millones, de trillones de años, probablemente la raza humana se extinga y ni siquiera lo veamos, para entender que estamos condenados a progresar y a acabar los conflictos y a tender la mano a la razón misma de la existencia, que es la evolución, que es el progreso, que es el amor, el auténtico, no el que nos venden, no el humano, que es una sombra de la realidad. El punto número 15 es: guardaremos en nuestra alma todos aquellos recuerdos que nos dieron un aprendizaje para la eternidad, una mochila de experiencias buenas, necesarias y servibles para continuar nuestra carrera como seres inmortales que somos. El punto número 16 es: confía y no temas que la justicia de los hombres... No, perdonad. Confía y no temas que la justicia es de los hombres, porque en el amor del Padre no cabe y menos el castigo. No es humano. Dios no es humano. No castiga, no enjuicia, no beneficia a unos y a otros. No coge a Putin y le castiga, o coge a Biden y le castiga. No, porque eso es todo terrenal, eso es temporal. Y todo regresará en su justa medida a su sitio cuando dejemos de tirar chinas al estanque. Es así de sencillo. Y más tarde o más temprano maduraremos por pura lógica, y da igual el tiempo que tardemos, y las aguas volverán a su cauce. Y entenderemos la maravilla que nos rodea gracias a eso. Y el último punto, el punto 17, te espera la aventura más grande. Imaginar el buscar a Dios. O sea, esa es la aventura más grande que existe. Y estamos en el principio de principios. La aventura más grande que te puedas imaginar. El libro de libros. La epopeya. El vertiginoso culmix de cualquier obra cinematográfica o bíblica o ecuménica o incunable. Es esa. El que estamos en el principio de la búsqueda de Dios. Una búsqueda para el cual no se ha inventado ni siquiera un término para llegar a entenderlo. Estos, amigos míos, es el mensaje atemporal del Hijo del Hombre. Un mensaje que, como digo, da igual dónde lo mires. Da igual si lo buscas en el libro de Urantia, en la Biblia, en Caballo de Troya, en los textos apócrifos, en los rollos del Mar Muerto, Da igual. Da igual. Ahí está. Y el corazón vibra cuando lo escucha. Y después de 2000 y pico años, millones de años, ahí sigue. Un mensaje que sigue vivo. Y no porque nosotros le estemos dando vida precisamente, pero sigue vivo. ¿Cómo es posible que un mensaje esté vivo después de 2000 años? Pues a lo mejor ese mensaje es atemporal y está vivo porque es una verdad en sí misma. Y porque a pesar de que hemos hecho guerras a propósito de todo eso y lo hemos manipulado, sigue en pie y no podemos apoderarnos de él hasta que no lo hagamos con el corazón. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Espero que este vídeo os haya concedido un poco de perspectiva, os haya concedido un poco de aliento, de ánimo, de esperanza, y os haya hecho recordar que hace 2000 años un auténtico hombre Dios bajó por puro amor a ver lo que estos mindundis hacían y a recordarles que somos hijos de Dios, que somos poco menos que chiquillos y sobre todo, y lo más importante, que debemos confiar. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.
Mundo azul.